¿Qué tal? Espero se encuentren bien. Vamos a lanzar la siguiente pregunta. ¿Un legislador podrá castigar todo lo que le venga en gana? Es decir, si un día el Congreso decide tipificar como delito andar en bicicleta, ¿podrían hacerlo? La respuesta evidentemente es no. Pero ¿cuáles son esos límites que tienen los legisladores para castigar? ¿Cuáles son los límites que tienen los jueces para imponer una pena? Vamos a ver. Los límites en un sistema, en un modelo político criminal deseable, los constituye un Estado social y democrático de derecho. Pero ¿qué es eso de Estado social? ¿En qué consiste el Estado social? Vemos que muchas leyes inician con que esta ley es de orden público e interés social. ¿Qué es eso de Estado social? Bueno, vamos a dividirlo en tres partes. La primera, que el Estado la pena debe ser útil para la sociedad. El principio de utilidad de la intervención penal. Cuando una pena es inútil, debe de eliminarse, aunque sea para dejar paso a una con menor severidad. En el caso de Reino Unido, no sabían si abolir o no la pena de muerte y dijeron, bueno, vamos a suspenderla por 5 años. Si en esos 5 años nos damos cuenta de que no es necesaria, bueno, pues ya veremos qué hacer, ¿no? Que se dan cuenta después de 5 años que la incidencia delictiva no solo no aumentó, sino que incluso disminuyó para los delitos a los que estaba prevista, por lo que deciden abolir permanentemente la pena de muerte, porque no era necesaria, pues, dejando paso a otras penas menores. En este sentido, la pena debe ser necesaria. Un segundo postulado del Estado social es el principio de intervención mínima del derecho penal. Este principio de intervención mínima se constituye, por un lado, por el principio de subsidiariedad. Esto es, los conflictos, la mayoría de los conflictos, si nos damos cuenta, los puede resolver la propia espontaneidad de la vida social. Un problema en casa lo puede resolver la familia, la escuela, la profesión, los grupos sociales, las religiones, ¿sí? Pero cuando hay conflictos que no los puede resolver la propia espontaneidad de la vida social, interviene el Estado. Pero primero, sin mecanismos sancionadores como el derecho laboral, el derecho civil o el derecho administrativo no sancionador. Luego, si nos damos cuenta que ese conflicto ya no podemos resolverlo de otra manera, entonces estará justificada la intervención penal. ¿Esto por qué? Porque debemos ponderar en un binomio el mínimo sufrimiento necesario para las víctimas frente a la máxima utilidad posible de la pena. El costo-beneficio, pues, de siempre. ¿Qué pasa con la pena? Que muchas veces no nos damos cuenta del costo que tiene, y no el costo económico, que es multimillonario, sistemas penitenciarios, reinserción social, jueces, etcétera. No, el costo social que tiene. A una persona, cuando la privamos de su libertad, oficialmente, una pena, ¿sí?, le estamos sustrayendo de todas sus responsabilidades en la vida social. Si tenía un negocio, pues ese negocio va a cerrar. Si tenía empleados, estarán desempleados. Si tenía compromisos, no los cumplirá. Pero aparte con su familia, bueno, los hijos estarán sin padre, no dará la manutención, en fin. Y aparte le reducimos una etapa infantil donde alguien le dice a qué hora despertarse, qué comer, cómo vestirse y a qué hora dormir, ¿sí? Eso de reinsertar socialmente en aislamiento ya parece antagónico. Entonces tenemos que evaluarlo, ¿no? Por supuesto, si es un secuestrador, bueno, pues no tenemos otro remedio más que el aislamiento. Pero sí tenemos que ponderar si hay un costo-beneficio. Esto lo tenemos muy claro en los niños. A los niños les aplicamos el sufrimiento mínimo cuando cometen alguna falta. Le decimos, por ejemplo, te quedaste sin videojuegos. No le aplicamos penas máximas. ¿Por qué? Porque queremos que esa pena sea útil para que no la vuelvan a cometer. No queremos que quede con resentimientos o no queremos hacer más grande el castigo que la solución, ¿sí? Otro de los principios dentro de esta intervención mínima es el de carácter fragmentario del derecho penal. Y esto es que no todas las modalidades de ataque a bienes jurídicos deben de castigarse, sino solo las más peligrosas. Por ejemplo, si yo le pido a alguien prestados 500 pesos porque me hacen falta y después no se los puedo pagar, bueno, sin duda estaría afectando el bien jurídico patrimonio. Pero aquí no se justifica la intervención penal. En cambio, si le pongo una pistola en la cara, dame todo lo que tengas, y le quito 500 pesos, aunque ese patrimonio tenga el mismo valor, en el segundo sí estará justificada la intervención penal, porque la modalidad de ataque a ese bien jurídico es más peligrosa, ¿sí? Finalmente, como tercer punto del Estado social, tenemos que entender que solo se castigarán aquellas conductas que pongan en peligro
o lesionen bienes jurídicos. Hemos puesto en clase algún ejemplo donde firmamos un pagaré por $35,000 y nos vamos a la línea internacional y lo pasamos de un lado a otro de la línea internacional y nos regresamos. Aunque coincida con un tipo de delito que dice al que extraiga del país pagarés, títulos de crédito, no sé qué, aunque coincida, esta conducta no está lesionando bien jurídico alguno, por lo tanto no puede ser una conducta sujeta de intervención penal. ¿Por qué? Porque el sujeto jamás sacó un valor, digamos, ¿no? Un pedazo de papel, ¿no? En fin, estos tres postulados integran pues el Estado social de derecho. Esto no nada más es útil para los académicos, sino también para litigantes, para servidores públicos que sepan que la pena que están aplicando debe estar bien fundamentada en un modelo de un Estado social. ¿Qué fundamento legal tenemos? Bueno, pues qué menos que la Constitución. Si reflexionamos, el artículo 39 constitucional nos dice que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Todo poder público, incluso las penas, deben de servir a la sociedad. Aquí tenemos un muy buen fundamento para el Estado social. Que tengan un excelente día.